Hola a todos, espero que estéis fenomenal, aunque sea en casita. Hoy vamos a hablar del manejo de las fechas y de las horas en Excel. En muchos proyectos vamos a tener que operar, calcular y hacer informes con fechas y horas. Por ejemplo, calcular los días que pasan entre dos eventos, como puede ser desde que llega un pedido hasta que finalmente envío al cliente ese pedido. O calcular nóminas, donde tengo que hacer cálculos de sueldos extra en función de horas y multiplicarlo por euros. El tratamiento de este tipo de datos realmente puede ser un pequeño dolor de cabeza, pero ya veréis que cuando se entiende bien qué es lo que hay debajo de estos datos, todo es mucho más sencillo. Si entráis en el asistente de fórmulas, veréis que Excel tiene diferentes funciones para tratar fechas y horas. La pena es que están ordenadas alfabéticamente, cosa que es muy útil para encontrarlas cuando ya sabes lo que hacen o sabes que existen. Claro, pero no tanto para saber cuál elegir cuando necesitas usar una de ellas. Por eso, este vídeo lo he realizado en 4 partes, donde he agrupado las funciones por su utilidad en cada situación, y en cada uno de ellos lo he metido en una de las pestañas que vamos a ver a continuación. Por cierto, en la descripción del vídeo tenéis un link para bajaros el Excel que voy a utilizar y poder seguir mejor la clase. Lo primero es entender qué hay debajo de una fecha y de una hora, y qué funciones me van a servir para poder extraer información de esa fecha. Es decir, voy a sacar de un campo que tendrá una fecha, el día, el mes, el año, voy a sacar información en formato de número. Luego veremos justo lo contrario, funciones para construir fechas u horas. Alimentaré a Excel con números y me devolverá fechas. En tercer lugar, tenemos las funciones para medir el transcurso del tiempo entre fechas. Y por cierto, aquí os contaré una función fantasma que existe en Excel. Y ya por último, lo que vamos a ver son las funciones para moverse o desplazarse entre fechas. Venga, vamos a verlo. Hola, vamos a hacer antes de nada una consideración general de lo que es las fechas y lo que son las horas. Aquí he puesto una fecha de hoy y unas horas y vamos a ver qué es lo que realmente Excel está haciendo. En primer lugar, vamos a poner aquí, vamos a hacer lo siguiente, voy a copiar estas celdas sin formato, le digo que me ignore esta. Vale. Esto es una fecha. Por cierto, si pongo control mayúscula, voy a borrarlo. Control punto y coma, me pone la fecha de hoy. Si pongo control mayúscula punto, me va a poner la hora. Y aquí estoy referenciándome nada más que a estas celdas. Vale. Cuando yo veo la fecha 11 del 4 del 2020, en el fondo, Excel no está guardando eso. Excel está guardando un numerito por dentro. Este numerito 43.932. Y cuando veo una hora, vamos a poner aquí segundos para que 24 segundos, aquí está haciendo exactamente lo mismo. Está guardando un numerito. No está guardando este formato. Excel no sabe lo que es esto. Él sabe números. Entonces, ¿qué es lo que realmente está haciendo Excel? Pues realmente él guarda el día 1, el día 2, el día 3. ¿Y a partir de cuándo? Pues el Excel determinó, para arreglar todo el tema del efecto 2000, que el día 1 de Excel es el 1 del 1 de 1900. Eso en Excel es el día 1. Vamos a poner aquí en formato número para que lo veamos. Formato número, ese es el día 1. ¿Qué ocurre con esto? Pues que no me va a dejar Excel en el fondo. Bueno, si yo aquí pusiera más un día, más 1, vamos a cambiarle el formato, ¿vale? Yo puedo arrastrar hacia abajo y esto también. Esto me va a dar día 2, día 3, día 4, pero yo no puedo escribir una fecha anterior a eso en Excel. Yo no puedo ponerle aquí, por ejemplo, el día de la Constitución Española, la primera, el 19 del 3, la Pepa, de 1812. Esa fecha Excel no la entiende. Fijaos que además me la ha puesto a la izquierda como si fuera un texto y no saber sumarle 1 ni saber nada. No puede hacerlo, ¿vale? Entonces no puedo manejar en Excel fechas anteriores a 1900, a 1 del 1 de 1900. Vale. Sí me deja hacer sumas y restas. Sí me deja hacer sumar y restar las fechas para que pueda operar con más, menos, igual que haríamos con cualquier numerito. La hora,
como veis aquí, es un número decimal. Entonces hay que preparar una tablita para que lo veamos más claro. Si yo pongo aquí en decimales, ¿vale? Está en formato número, voy a arrastrar. Lo que está haciendo Excel es... Uy, espera un segundito. Sin formato y que me ignore el error porque no me gusta el cachivache este. No es un error, es que me está diciendo, oye, que la fórmula que tienes aquí no es igual a la de allí. Vale, entonces, este numerito que veis aquí es un número decimal que representa las horas y va desde 0 a 1. Luego Excel ha dividido las 24 horas las ha normalizado en un periodo de 24. ¿Qué efecto tiene eso? Pues tiene el siguiente efecto. Si yo voy a operar, por ejemplo, para calcular qué lapso de tiempo ha ocurrido entre esas 2 horas, entre las 6 menos cuarto y 9 y media, puedo restarlas, como tengo aquí. Este menos este, y en el formato horas me devuelve un importe, 8,15 horas. Han pasado 8 horas y un cuarto de hora. Pero si me voy al formato número, me aparece ya un numerito normalizado a 24. Luego, si yo ese numerito, que es con el que Excel va a operar, lo multiplico, digo, oye, pues mira, estas personas ganan 12 euros por cada hora trabajada. Vamos a ver cuánto han ganado. 8 horas por 12 euros y me da 4 euros. Esto está mal. ¿Por qué? Porque en realidad, como he dicho antes, esto Excel lo ha transformado a 0,34. Lo ha dividido entre 24. Luego, para poder hacer operaciones de horas con euros, voy a tener que multiplicar sí o sí por 24. Y entonces ya tengo la operación correcta. Tengo que desnormalizarlo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo agrego o resto horas? Pues a partir de una hora yo puedo sumar o restar. Yo no necesitaría ponerle un formato... ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? He puesto aquí un igual, me he equivocado. Tengo que decirle que me suma 3 horas. 3 horas y 12 minutos. Y 2 puntos, 34 segundos. Y esto lo hace bien. Aquí no estamos viendo los segundos porque volvemos al tema de los formatos personalizados, en el cual haré un vídeo para explicarlos bien todos. Tengo este formato que solo tiene H:mm. Bueno, voy a ponerle aquí SS para que tenga la hora, los segundos también, y así podamos ver exactamente qué está pasando aquí. Ah, vale, como no lo he arrastrado. Vale. ¿Veis? Este está sumando 3 horas, 12 minutos y 34 segundos. ¿De acuerdo? Lo tenía puesto en 3 horas para que los periodos fueran exactos y así viéramos aquí el efecto del 0 al 1. Vale. ¿Qué más cosas? Vale, estas funciones. Hay una función que se llama la función hoy. No tiene parámetros. Si pulso aquí el asistente de fórmulas, me va a decir, oye, pero tú qué dices, hombre, si esto no tiene ningún parámetro, no tiene argumentos, no hace falta que te enseñe nada. Entonces, la función hoy es una función que va a ponerme el día de hoy, la fecha según calendario del sistema. Si pulsáramos F9 se actualizaría. No voy a pulsarlo porque estoy grabando esto con Action y cada vez que lo pulso se me para el vídeo. Es la cuarta vez que grabo este vídeo y no me había dado cuenta de eso. Entonces, el fecha hora es lo mismo. La fecha con hora es una función que se llama ahora y es el timestamp que se llama del sistema. La fecha hora me va a decir qué día y la hora exacta. En este caso, las 12:40:00. Vamos a ponerme aquí, voy a hacer como si fuera un cálculo para que lo actualice. ¿Veis? No, si pulsáis F9 continuo, veréis que eso va cambiando cada segundo. Plin, plin, plin. Si lo que necesito es tener la hora actualizable, según cada cálculo, no hay una fórmula, no hay una función en Excel que tenga esto. La función hora no da eso. Lo que tengo que hacer es restar. Y resto a ahora, que es la fecha con hora, hoy, la fecha de hoy, a estos 43.932,52, que es justamente la hora, ¿veis? El 52, le voy a restar la parte entera para quedarme solo con el 0,52, lo que sea. Entonces, pongo ahora menos hoy y esto me va a devolver exactamente, igual que aquí tenía la fecha hora actualizable, solamente la hora actualizable. ¿De acuerdo?
Bueno, vamos a ver ahora estas funciones de extracción de datos, que son funciones muy sencillas. Son funciones que van a extraer de una fecha y de una fecha hora, pues un dato. Por ejemplo, año. En todas ellas he utilizado C1 como una celda que tengo aquí, que calcula exactamente la hora, el momento actual, y entonces aquí me va a extraer, ¿veis?, el año de esa fecha, 2020. Esto me extrae el mes, esto me extrae el día, me voy a saltar estas de aquí. Esto me extrae horas, minutos, segundos, 12, 41, 30, 12, 41, 30. Y no es más que esto. Extraen el año, el mes, el día, la hora, minuto, segundo. ¿Esto del ISO número de semana? Pues esto es una... Yo necesito a veces hacer reportes por semanas y tengo que saber que estoy en la semana 14, en la semana 15, en la semana 16 del año, de las 52 que tiene. ¿Qué ocurre? ¿Cómo determino cuál es la semana 1? Pues dos métodos. El método ISO, el método que está estandarizado, según la ISO 8601, es aplicar la primera semana, contarla a aquella que tenga 4 días en el año. 4 días del año. O dicho de otra manera, aquella semana que el jueves ya sea del año nuevo. Entonces, si cae ya en el 2020, el día 1 es jueves, pues tengo jueves, viernes, sábado, domingo, esa semana ya es la 1, ¿vale? Ese es el formato, digamos, estándar. El formato más americano, el formato que utilizan más los americanos, es la función num de semana. Num de semana es exactamente lo mismo, pero considera que la semana 1 es aquella que cae el día 1 de enero. Entonces puede ser que haya semanas, la primera semana del año, que sea de un día. Por ejemplo, si el día 1 de enero cae en domingo, pues la semana 1 solo tiene un día. ¿Qué diferencia hay esta función? Esta tiene la fecha, aparte de que se llame distinto, ISO número de semana, y tiene también un parametrillo aquí. Este es el tipo de vuelto. Y entonces, aquí me va a permitir decirle qué día es el que inicia la semana. Si es el domingo, si es el lunes, etcétera, etcétera. Aquí veis que tengo 1 domingo, lunes, el 2, luego tengo 11 lunes, martes. Vamos a ver qué es. Si yo me voy aquí y me voy al tipo de vuelto, me dice es un número 1 o 2 que determina el tipo de valor de vuelto. Día, semana, lo que tenemos aquí es qué día de la semana es. Es el día, si estamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6 o séptimo día de la semana. Tiene un parametrillo y este parametrillo es como el que hablábamos en el número de semana. Este parámetro lo que tiene es... Jolines, aquí. Si la semana empieza un domingo, si la semana empieza el lunes, si la semana empieza el lunes pero quieres que ponga un 0 para el día 1, del 0 al 6, si es lunes a domingo, martes a lunes, miércoles a martes, etcétera, etcétera. Estas son distintas combinaciones donde me puede interesar a mí que empiece la semana donde yo determine, ¿vale? Normalmente vamos a usar el 2, la opción 2, ¿vale? Y estas de hora, minuto y segundo, lo mismo que las de año, mes, día. Construir fecha. Construir fecha son unas funciones que me van a permitir construir una fecha a partir de parámetros. Aquí tengo parámetros 2020, 4, están metidos, como veis, están metidos a pelo, metidos directamente, y lo que consigo es construir una fecha con el 2020, año, mes, día. Vamos a darle aquí otra vez y puedo ver lo que es año, mes, día. Aquí me explica qué es cada uno de los parámetros y la función. Lo mismo para las horas, exactamente igual. Hora, minuto, segundo. Fecha número es una función que me va a devolver el numerito este de días que han pasado desde el 1 del 1900 en formato el número de serie de Excel. Pero ojo, que tengo que pasarle la fecha en formato número. No vale ponerle aquí una celda. Esto no sé por qué, pero no le puedo poner aquí esa celda, da valor, sino que este parámetro tiene que ser sí o sí un texto. Podría convertir esto en texto, pero bueno, ¿vale? Entonces, lo mismo pasa con las horas. Si yo le paso una hora en formato texto, me devuelve un número de serie de la hora. ¿Qué numerito normalizado en 24 supone esa hora? Lapso entre fechas. Aquí tenemos otro tipo de funciones que son las que me van a determinar
qué tiempo ha pasado entre dos fechas. Esta primero es el día entre dos fechas, ¿vale? Y pongo aquí cuidado signo porque es un poquito, yo creo que esta función es un poco absurda, pero y además está mal. Entonces, si yo quiero restar, por ejemplo, entre el 1 del 3 y el 31 del 3, pues yo aquí lo puedo hacer directamente así, ¿no? Fecha final, fecha inicial y ya está, ¿sí? ¿Por qué digo que está mal? Porque yo creo que el orden aquí está un poco raro, porque fijaos que el primer parámetro lo llama fecha inicial, sin embargo, si queremos que lo ponga en positivo, hay que ponerle la fecha final del periodo. Y en el parámetro que se llama fecha final, hay que ponerle la fecha inicial del periodo. Luego esto para mí está cambiado. Si lo pongo al revés no pasa nada, no da error. Lo único que me va a devolver un valor en negativo. Menos 30. Entonces, no es muy intuitivo, la verdad. Cuando además la siguiente función, a partir de ahí, todas las demás funciones, lo hace fecha inicial, fecha final, y te lo pone en positivo, ¿vale? Días laborables, ojo que hay una función que es día y otra que es días, ¿eh? Lo mismo pasa aquí, hay una función que se llama días laborables y días laborables internacionales y hay otra función que se llama días laborables y día laborable internacional, en singular. No es lo mismo. Esta función no hace lo mismo que estas. Días laborables, lo único que me dice es, oye, dame dos fechas, entre una fecha y otra fecha, entre 1 del 3 y el 31 del 3, y yo te voy a calcular cuántos días laborables hay entre esas dos fechas. Y voy a quitar el sábado y el domingo. Y esto de aquí, estos parámetros que hay aquí, que son parámetros voluntarios, son, oye, ¿tú quieres especificarme un sitio donde tienes las fechas locales? Por ejemplo, en mi pueblo son el 18 y el 19 son fiesta. Luego yo aparte de las sábados y domingos, le pongo la lista de festivos y me lo va a respetar. Va a calcularme los días laborables. Además lo va a hacer bien, es decir, aunque si esos días laborables caen en sábado o en domingo, no me los resta dos veces, ¿vale? Días laborables internacionales es la misma función, lo único que añaden un parámetro aquí, este parámetro que tenéis aquí. Este parámetro me deja determinar si las fiestas son sábados y domingos, si es el domingo lunes, martes, solo domingo, por ejemplo. Si yo estoy haciendo un Excel que calcula fechas de entrega de documentación y se considera que el sábado es día hábil, pues tendré que poner días laborables int solo con la opción 11 aquí, ¿vale? Y entonces salen más días laborables. Vale. El día lab es en singular, no es lo mismo que días lab, es una función que lo que tiene es, le doy una fecha, 1 del 3, y luego le doy un número entero. Digo, ¿cuántos días laborables van a pasar desde esa fecha? 15. Y luego tengo el parámetro igual que antes de vacaciones para decirle, oye, además ten en cuenta que el 18 y el 19 son fiestas. Luego lo que me desplaza es desde la fecha inicial del 1 del 3, 15 días laborables después, considerando que el 18 y el 19 son fiesta, pues tengo el 24 del 3, cuando han pasado 15 días laborables. Días laborables internacionales, exactamente igual, con el parametrillo para poder cambiar, oye, que no son los domingos, que son solo los domingos, que es el viernes y el sábado, o lo que sea, ¿vale? Frac año es una función que lo que tiene es una fecha inicial, una fecha final y luego pone aquí base. Ahora os explico qué es esto. El frac año me va a dar qué porcentaje del año, qué fracción del año ha transcurrido entre dos fechas. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil cuando estamos calculando porcentajes para hacer cuál es la amortización de este año, ¿no? Por ejemplo, un activo que amortiza en 10 años, pero se ha puesto en funcionamiento el 14 de febrero, pues necesito saber del 14 de febrero al 31 de diciembre qué porcentaje de año ha transcurrido y ese porcentaje será el que aplique entre el número de años, el coste del bien y el número de años de vida útil para el primer año de funcionamiento, el primer año de amortización. Entonces, ¿qué tiene? Una fecha inicial, una fecha final y luego un parametrillo. Y este parametrillo tenemos la opción 0, que es Estados Unidos, que considera que todos los meses tienen 30 días y que el año tiene 360. Está completamente normalizado. El 1, que es el que yo uso muchas veces, es el real. Básicamente lo que hace es
calcula el número real de días, es decir, si hay un año bisiesto, el 29 de febrero lo va a considerar y va a considerarme en el denominador 365 o 366, según el año que le haya puesto entre las fechas. Luego tenemos lo mismo, el real, pero dividido entre 360 y el real 365. Y este es un método europeo que no sé muy bien qué diferencia hay con el de arriba, pero si tenéis interés, lo usáis. Yo no lo uso en mi vida. Vale, la opción 1 es la más habitual. Y luego día 360 también es una función un poco extraña. Básicamente lo que hace es, entre dos fechas, decirme cuántos días han pasado si el año tuviera 360 días. Si tuviéramos meses de 30 días. ¿Vale? Y luego tiene un parámetro aquí, el verdadero o falso, que lo que hace es método Estados Unidos 360 o método europeo 365. Bien. Interesante, pero yo no lo he usado nunca. Vale, esta función es una función muy curiosa, la función fantasma, y esto es el regalito que os traía para hoy. La función siFecha no aparece en Excel, es decir, la función siFecha, o en inglés dative, esta no aparece. Me voy aquí a fórmulas, insertar función, me voy aquí a las de fecha y hora y no está, no aparece en ningún lado. Pero es más, yo empiezo a escribir siFecha y tampoco me aparece nada, ni descripción ni nada, es como si pusiera hola, la función hola que no existe, pues nada, es lo mismo, no existe. Esto debe ser que existía en versiones anteriores o algo y se quedó en alguna librería esta función para que asegurar la compatibilidad y ya está. Vale, esta función, ¿qué hace? siFecha, lo que me va a calcular son, primero, según los días, meses o años que han pasado entre dos fechas. Y tiene un parámetro final aquí, que aquí lo tenéis, os lo dejo para que veáis los que podéis usar y la utilidad que tiene. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a verla en funcionamiento, ¿para qué sirve? Si yo pongo siFecha, fecha inicial, vamos a poner mi cumpleaños, 9 del 10 del 1972. Así me felicitáis cuando sea mi cumpleaños. Y la fecha final vamos a poner hoy, ¿vale? ¿Cuántos días han pasado entre esas dos fechas? Y le voy a decir un parámetro, ¿cuál? Días. Vale, esto me va a decir nada más que yo he vivido 17.000 días. Es como si yo dividiera, o sea, restara, perdón, la fecha de hoy menos el 9 del 10 del 72. Vale. Si yo lo cambio a esto a numerito, debería darme lo mismo, ¿veis? Vale. Esta no tiene mucha gracia, pero voy a empezar a jugar. Vamos a ver, M. ¿Cuántos meses he vivido? 570. Bueno, esto no es tan sencillo hacerlo restando, porque los meses hay de 30, 31, 28, 29. Esto no es tan directo. ¿Cuántos años he vivido? Esta es muy sencilla. Esta no tiene, poniendo directamente años de la fecha, ya está. O restando, sacando de la fecha el año y restándolo de la hoy el año de hoy, pues también tendría esto mismo. ¿Vale? Bien. Si empiezo a poner aquí valores como ID, pues tengo 184 días. ¿Esto qué es? Estos son los días que han pasado desde el 9 de octubre hasta hoy, 11 del 4, sin considerar el año. Es decir, que mi cumpleaños fue hace 184 días. Si pongo YM, me va a decir que han pasado 6 meses desde eso. Y si pongo MD, me va a decir en días. Desde el 9 de octubre al 11 de abril, si solo considero los días, del 9 al 11, han pasado 2 días. Entonces, esto me va a servir para hacer, por ejemplo, si necesito poner que han pasado 2 días, no sé cuántos meses y no sé cuántos años desde mi cumpleaños o desde 2 periodos. ¿Cómo lo haría? Tendríamos que concatenar aquí un montón de funciones. Voy a copiarla, control C, y voy a empezar a escribir con el cachivache del otro día que os expliqué, de LED, la cadena. Han pasado cachivache, como tengo aquí el MD, han pasado 2 días, coma. Así, ya tengo la cadena que han pasado 2 días. Voy a pegar otra vez lo mismo y le voy a decir cuántos meses. Voy a cambiar aquí a YD, ¿vale? Han pasado 2 días, YM, me he equivocado.
¡Ey! Han pasado 2 días, 6 meses y vamos a poner Y, 47 años de viejuno, como diría mi alumna Paula, desde aquí vamos a ver, años desde tu cumple. ¿Vale? Entonces tengo aquí esta función que me dice han pasado 2 días, ahí, el día tengo por un espacio. Vale. Han pasado 2 días, 6 meses y 47 años desde tu cumple. ¿Vale? Pues para esto funciona si fecha y funciona muy bien. Es una función que no existe. Y luego por último tenemos las funciones para moverse entre fechas. Estas funciones son funciones interesantes porque me va a dejar desplazarme en periodos iguales o en periodos de meses. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí una fecha, vamos a poner hoy mismo, 11 del 4 del 2020, y utilizo la primera función, esta fecha mes, voy a desplazarme hacia adelante o hacia atrás X meses. Vamos a probarlo. Fecha mes, fecha inicial y 1 en positivo va a irse hacia el futuro. Si lo pusiera en negativo, va a irse hacia atrás. ¿Vale? Vamos a ponerlo en positivo para que veáis cómo funciona esto. Vamos a hacer el tamaño de estas. Vale, fijaos que aquí la fecha mes va a irse al mismo día, pero del mes siguiente. Bueno, aquí he puesto 1, aquí he puesto 11. Vale. Por eso parecía que estaba yendo para atrás. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Vale, entonces, si yo pongo aquí 31 del 4, fijaos que 31 del 12, fijaos qué efecto. Él dice 31 del 1, 28 del 2, es decir, se va al último día del mes. Sin embargo, si desplazo 28 del 2 un mes más, me va a poner 28 del 3 y luego 28 del 4. No va a irse al final de mes. Entonces, para hacer esto, ¿qué necesito? Pues voy a utilizar la función finmes. Fin.mes y le pongo lo mismo, 31 del 12 del 2020, 31 del 12 del 2020 y le desplazo finmes. No, qué narices. Aquí voy a poner 31 del 12. Aquí voy a poner finmes aquí. Finmes. Esta fecha de aquí, un mes para allá, para adelante. Fijaos que hace lo mismo. Cuando yo lo estire aquí, también me lo va a respetar, lo hace bien. Cuando lo paso al siguiente mes es cuando lo hace correctamente. Y además la diferencia es que aquí, si yo cambio al 14 del 12, esto se me queda en 14 del 12, pero si yo cambio aquí el 14 del 12, este no va a cambiar. ¿Veis? No cambia. ¿Esto cuándo se usa? ¿Cuándo lo uso yo muchas veces? Lo he usado cuando tengo que hacer modelos financieros y tengo que poner en columnitas el final del año de un periodo, pues lo hago con finmes y ya está. No me tengo que complicar ni preocupar de los años bisiestos, ni sumar 365, ni cosas raras. Y con esto terminamos este vídeo de funciones de fechas y horas que espero que os haya gustado y os sea de utilidad. Ya sabéis, suscribiros al canal con la campanita y todo eso, y si tenéis alguna duda, por favor me la ponéis en comentarios para ver si os la puedo solucionar. Muchas gracias y sed buenos.